Yo te confieso que yo tengo un rayón con este tema del pecado. El pecado, lo prohibido, el juicio, el infierno. Las iglesias encuentran en el remordimiento de las personas un gran servidor. El remordimiento es un esclavo que le sirve a algo o le sirve a alguien. Le sirve al sistema, le sirve al código, le sirve a la religión, le sirve a las iglesias. Es supremamente fácil para un predicador desde el púlpito, para controlar a todo el mundo, darle listas de prohibiciones. Terapias alternativas sin espiritualidad son pañitos de agua tibia. Que en la vida homosexual hay hombres que se abren a hombres y mujeres se abren a mujeres, viendo en el otro no solamente su realización personal, sino toda la posibilidad del amor. Hay un cristianismo que yo llamo el cristianismo harto. Y es ese cristianismo donde la gente viene a preguntar, ¿lo que voy a hacer es pecado? Cuando una persona está buscando alternativas terapéuticas, también tiene que buscar alternativas espirituales. Queridos Reiki Lovers, bienvenidos una vez más a este episodio de tu podcast Latidos, Reiki al ritmo del amor. Nuestro invitado de hoy es José Fernando Montoya, obispo de la Iglesia Sociedad de Jesús. José, bienvenido. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, amables oyentes y televidentes de este podcast. Invitado por Giselita tan amable, hemos acordado que uno de los temas tal vez más difíciles de trabajar en este tiempo, en muchas esferas de la vida espiritual y en muchas esferas de la vida eclesial, es el tema del pecado. Sí. Bueno, hay mucho que decir sobre el tema, tanto cuanta teología podamos recoger para explicarlo. Y un marco que hay que recorrer, es un marco doloroso y un marco estremecedor en este tiempo, es que a través de las redes sociales está circulando un cristianismo que yo llamaría un cristianismo inventado. Esto suena como acusación grave. Nos estamos inventando a lo largo de la vida y en la cotidianidad, nos estamos inventando un cristianismo. Este cristianismo pasa por los horrores, en el cual se afirma que todo es pecado, o muchas cosas son pecado, pero también el otro extremo, nada es pecado. Entonces ambas posturas pues no están consideradas como de una manera lógica en un marco serio, teológico y pastoral. José, ¿te parece si hacemos la advertencia de que este podcast vamos a tocar unos temas que son espinosos, de que no vamos a adornar algunas palabras y que por supuesto es algo de la manera en la que tú has vivido tu experiencia cristiana? Sí, me parece pertinente, me parece pertinente. Miren, digamos que se espera de un ministro, de un sacerdote, de un obispo, como es mi caso, que yo esté alineado con cierto tipo de pensamiento. Y yo creo que para entender o reflexionar sobre lo que es el pecado, hay que desalinearse, hay que salirse de todos esos moldes. Y uno de los primeros que yo decía ahora es que nos estamos inventando un cristianismo. Y ese cristianismo inventado hacia la carrera por las redes sociales, inclusive por predicadores recalcitrantes, ultraconservadores, pues es un cristianismo que a la larga no conduce a ninguna parte. No conduce sino a malentendidos, a deseos de no considerar el cristianismo como algo valioso, como algo auténtico, como algo que valga la pena y sobre todo como algo que ilumine este tiempo presente. Bueno, yo creo que para acercarnos un poquito a este tema del pecado, y miren la palabra que estoy empleando, un poquito, porque la teología sobre el tema del pecado es supremamente grande, para acercarnos a ese poquito hay que hacernos una pregunta. Todo el fenómeno de la revelación, todo el fenómeno de lo que Dios ha querido comunicarnos, todo lo que Dios ha querido decirnos, ¿dónde se centraliza? Hay que centralizarlo en alguna parte. Y yo creo que la centralidad de lo que Dios quiere hacer con nosotros y de lo que Él nos ha revelado estriba en algo fundamental. Dios se complace en crear seres
humanos. Miren lo que estoy diciendo. Si nosotros hemos dicho en algún momento que el ser humano es el centro de la creación, hemos invertido el sentido de esa frase queriendo decir que el ser humano puede hacer y deshacer en la creación. Lo hemos entendido como rey de toda la creación. ¿Pero rey para qué? ¿Para destruirla? No, estamos aquí en una presentación muy seria, estamos aquí para ser creados por Dios. Dios está creando la naturaleza, está creando el cosmos, pero también nos está creando a nosotros. Y esto es supremamente grave, porque pareciera que no captamos, no nos estamos dando por enterados de que Dios nos está creando. Todos los días nos está creando de la nada. Todos los días nos está creando en nuestras circunstancias. O sea, las circunstancias nuestras, todas son aprovechadas por Dios para crearnos. Obviamente que la creación entonces aquí es un modelo, una comprensión que se vuelve un modelo. Dios nos está creando desde dentro. Dios nos está creando también con lo que tenemos afuera. Dios nos está creando a través de los proyectos humanos, a través de toda la bondad que se genera en nuestro corazón. Dios nos está creando a través de las relaciones humanas, nos está creando en la comunidad económica, nos está creando en la comunidad política, pero no nos damos cuenta de esa creación de Dios. Entonces, como esa creación no es clara, nosotros nos adueñamos de esa creación, la creemos nuestra para hacer con ella lo que nosotros nos venga en gana. Y es tan grande el amor de Dios que Dios lo permite, hasta que nos demos cuenta. Entonces, si la creación de Dios es el criterio fundamental para este punto de partida, viene una pregunta muy importante. ¿Qué tiene que ver el pecado con todo esto? ¿Qué tiene que ver el pecado con el proyecto creacional de Dios? Si nosotros vemos el pecado como contrario al proyecto creador de Dios, entonces hay que verlo en dos dimensiones. La tradicional, la visión tradicional del pecado nos pone al pecado como violando unas leyes, violando el orden que nosotros hemos en algún momento instaurado, propuesto. Entonces el pecado aparece como la violación de un orden jurídico. Entonces eso es una cosa muy chiquita, porque una vez la persona es educada en la ley, pues desaparece el pecado. Si la persona es bien educada, se le da formación humana y recupera en la formación humana lo que ella no ha logrado a través de la ignorancia, pues desaparece el pecado. Y el problema no está resuelto. Supremamente grave llegar a esta afirmación de que el pecado es un acto de mala educación. Y una vez superada la mala educación, desaparece el pecado. Entonces, pues esto es lo que hacemos en las religiones, ¿no? Las religiones regularmente nos establecen unos códigos, unos mandamientos, y quien viola esos mandamientos, le decimos que está en pecado. Más allá todavía, la comunidad humana establece reglamentos sociales, reglamentos culturales, y cuando alguien viola el reglamento social, el reglamento cultural, también es acusado o de delincuente o de pecador. Y paga, tiene que pagar, inclusive hasta paga con la vida, si el daño ha sido mayor en la comunidad humana, paga con eso. Entonces miren que tampoco el concepto de pecado como violación de la ley nos dice mucho. Tenemos que ir mucho más allá. Entonces el concepto de creación, si es que hemos captado que Dios nos está creando todos los días, el pecado es algo mucho más grave. El pecado es un orden de rebeldía. Sería una raíz de muerte en la cual yo no quiero a Dios en mi vida. Yo no quiero a Dios creándome. No me interesa que Dios me cree. Yo quiero crearme a mí mismo. Yo quiero ser el dueño y señor de toda mi vida, el artífice de toda mi historia, sin Dios.
sin el orden de Dios, sin el amor de Dios, sin el misterio de Dios, sin la efectividad de Dios, sin el descubrimiento de Dios, sin la amistad de Dios. Esto es una ruptura total. Entonces miren que el asunto es grave. El asunto es entonces cómo hemos de volver permanentemente a la captación de Dios para dejarnos crear por Él y para ser creados todos los días. O sea, José, que, perdóname que haga un par aquí. Cuando llamamos pecado, voy a hablar pues de cosas un poco cotidianas, ¿no? Nosotros muchas veces llamamos pecado, no sé, al adulterio, a la homosexualidad, llamamos pecado a no le presté el favor a la vecina. ¿Eso tú cómo lo ves en esta orden de pecado? Yo considero que todo eso forma parte de un elemento educacional. Miren, hay condiciones humanas que no tienen por qué trascender al pecado o ser vistas como pecado. Por ejemplo, comer. El comer es natural y sin embargo para regular la comida en los pueblos nos inventamos los pecados de la gula para tener la boca de algunos miembros de la comunidad cerrada para que no coman. Nos inventamos el pecado de la gula. La sexualidad humana nos precede en todo lo religioso. Antes que yo tener experiencias religiosas o captaciones religiosas, ya mi sexualidad venía conmigo. Y sin embargo, queremos legalizar la sexualidad para tener un control social sobre la sexualidad y sobre la reproducción. Pues aquí vamos con este tema, ¿no? Este tema, yo te confieso que yo tengo un rayón con este tema del pecado. El pecado, lo prohibido, el juicio, el infierno, bueno, como todos estos temas, porque muchas veces, obviamente es un criterio muy, muy personal y yo puedo estar equivocada, pero siento que hay mucha manipulación detrás de esta palabra pecado. Te lo digo con respeto porque pues eres una persona también que hace parte de unos procesos religiosos, pero a veces siento que hay mucha manipulación, mucho deseo de control detrás de tanta prohibición. Pareciera que a veces se predicara más al diablo, al pecado, a lo prohibido, que a Dios y al amor. ¿Cómo me puedes ayudar con ese rayón que tengo yo ahí? No, sí, mira, caemos en el punto, y es que la comunidad humana legisla para sacar a la comunidad o para controlar a la comunidad cuando la comunidad no puede con la mala educación. La sexualidad, toda ella es un regalo de Dios. Toda la sexualidad humana es un regalo de Dios. El problema no está en que tengamos sexualidad, sino en qué hacemos con ella. La sexualidad la podemos vivir desde la mala educación, desde el desorden, o podemos vivirla desde el orden y el amor. Yo particularmente considero que todo ser humano, en cualquier condición y bajo cualquier denominación, está llamado a vivir la experiencia más profunda y más radical del amor. Por otro lado, porque es que es a través del amor como Dios nos está creando. Dios está creando a los padres de familia, está creando a los novios, está creando al varón y a la mujer homosexual, en todas sus colores y en todas sus manifestaciones. Dios los está creando, me está creando a mí. Ahora bien, una cosa es afirmar que Dios me está creando y otra cosa es afirmar que la comunidad humana quiere controlar todo eso con fines económicos, con fines políticos, con fines productivos, que es lo que está sucediendo y sucede permanentemente y ha sucedido a lo largo de la historia. Entonces la comunidad humana nos crea un paquete de leyes, de reglamentos, y cuando no accedemos como pide la comunidad, entonces la comunidad nos enrostra esa palabra pecado. Pero estamos en la superficie, todo eso forma parte de la superficie. Lo profundo de todo esto, lo profundo y lo serio de todo esto, está en cómo hago yo discernimiento de la acción creacional de Dios en mí y cómo a través del discernimiento yo voy mirando qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios necesita de mí?
Pero cuando yo digo necesita de mí, es como se complace Él creándome todos los días. Entonces, desde una teología de la creación, sí, los seres humanos fallamos si violamos la ley, claro que sí. Y el que esté sin haber violado la ley, que tire la primera piedra. Para retomar aquello, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Aquel que no haya violado la ley, tire la primera piedra. Pero entonces, ¿dónde están? ¿Dónde estamos todos aquellos que por encima de la ley hemos descubierto el verdadero mal del ser humano que está dentro del mismo y que es no dejarse crear por Dios? O sea que el pecado en sí, eso te iba a decir, si nosotros pudiéramos poner en una frase lo que para ti es el pecado, es no dejarnos crear por Dios. Digamos que esa es la raíz fundamental de lo que llamamos pecado. Lo que llamamos pecado, que violamos aquí, incumplimos aquí, fallamos aquí, nos equivocamos acá, no hicimos allí, omitimos allí, etc., no es más que el síntoma. El pecado no es más que el síntoma, en plural, pecados de algo mayor, y es no dejarme crear por Dios. Ese no dejarme crear por Dios, yo no lo puedo llamar pecado. Bueno, y si llegara a llamarlo pecado, tendría que ser con P mayúscula, porque sería el pecado en su totalidad, el pecado absoluto. Es el pecado del mundo. No dejarme crear por Dios. Es la negación de Dios. Y esto está vinculado con no dejarme crear por Dios en cada instante, ¿está vinculado con la aceptación de la voluntad divina? Digamos que la aceptación de la voluntad divina es el correctivo para esa situación lamentable, que es como si tuviésemos una fractura interior que se demorara años, siglos en ser sanada. Porque exactamente siendo como Cristo, es como arreglamos esa torcedura interior que tenemos cada uno de nosotros y que es hacer, vivir a expensas de Dios. Obviamente con esa sintomatología terrible, tan espantosa, pues que a tantos tortura y que llena de remordimientos y que los lleva a vivir de una manera neurótica, la repetición de la repetidera en ritos, rituales, abluciones, celebraciones, oraciones, golpes de pecho, latigazos, como forma de remordimiento, porque eso no arregla absolutamente nada. Y en ese orden de ideas, la culpa, yo siento que nuestras sociedades nos han enseñado que si te sientes culpable, eres responsable. Tú eres psicólogo y tú sabes que en todas estas dinámicas emocionales y has atendido personas con todas estas situaciones de culpa, de remordimiento, como acabas de decir, no lleva a nada, ¿verdad? Sin embargo, cada vez es más constante esto, ¿no? ¡Ay, pequé! Yo soy muy malo, Dios no me va a perdonar nunca, en el caso de las personas que son creyentes o somos. En el caso de las personas que no son creyentes ni son cristianas, a veces es como si te sientes necesitado es pecado, si lloras es pecado, si te enojas es pecado. Es como si quisiéramos cortar el mundo emocional como si fuéramos como un juego de ángeles o como una personificación de ángeles en la que no sientas para que agrades a Dios. Y por eso es que siento que aquí el tema de la culpa viene a jugar un papel como muy canceroso, si se puede decir, porque es no sientas nada, no tengas un pensamiento de juzgarte a ti, porque ya esto también es muy, muy pecaminoso, pero que al fin y al cabo no lleva a unas reacciones de transformación. Sí, mira, el sentimiento de culpa y el remordimiento y el mismo concepto de pecado están plenamente hermanados. Eso está hermanado, eso forma como un solo paquete. Simplemente cuando uno mira a las personas con remordimiento, uno se pregunta, ¿qué le estará remordiendo? Ahora, de una manera psicológica, sabemos que lo que llamamos el lenguaje del otro, el discurso del otro, el discurso de la cultura, se incuba dentro de nosotros para establecernos ese autocontrol o el control social. Ambas cosas, el autocontrol y el control social. El remordimiento siempre es servidor de alguien o de algo.
El remordimiento es un esclavo que le sirve a algo o le sirve a alguien. Le sirve al sistema, le sirve al código, le sirve a la religión, le sirve a las iglesias. Miren, no nos podemos negar, las iglesias encuentran en el remordimiento de las personas un gran servidor. La pregunta no es cómo alcanzo el perdón, cómo alcanzo la reconciliación, cómo alcanzo el dejarme crear por Dios, el captar la creación de Dios, sino que muchas veces es entre más remordimiento tengas, pues mucho más fiel serás. Ahora, ¿cuántas veces las personas se hacen fieles de las iglesias por el remordimiento y no por la alegría? Y a veces también incluso en el mundo relacional, o sea, no solo de las iglesias, sino a la pareja, a la familia, al amigo, a la amiga. Yo prefiero no tocar eso, o sea, abro comillas, ¿no? Prefiero no irme de esta relación, sea pareja, amigo o amiga, lo que sea, con tal de no tener confrontaciones. Entonces yo más bien le sirvo a este sistema opresor, que también por supuesto me está dando algo, porque pues uno no se queda en una relación si no está recibiendo algo, pero es como, yo siento que es como un limitante esa parte, no sé cómo la veas tú, o sea, cómo de alguna manera eso termina volviéndose en contra de uno mismo. Entonces hay unos remordimientos de que voy a hablar concretamente de la relación de pareja, no estoy a gusto con esta pareja, pero prefiero quedarme aquí porque tengo algunas seguridades emocionales, económicas, las que sea. Sin embargo, al mismo tiempo siento que esto no me hace crear o recrearme o recibir el amor divino. Allí, ¿cómo sería este tema de dejarme crear o de dejar también de estar como en pos del sistema? Mientras que los sistemas exigen ser responsables, corresponsables, y a la vez exigen una cuota de culpabilidad cuando las personas no obedecen al sistema. Necesariamente tenemos que preguntarnos en la acción de Dios, a través de Cristo, cómo es que se realiza esta creación sin mortificaciones y con verdaderas alarmas. Y digamos que la clave está, por una parte, en el seguimiento de Cristo. Y viene esa pregunta, ¿cómo el seguimiento de Cristo? Es de esta manera, cuando yo me abro al otro, cuando yo estoy completamente abierto en la misericordia y en el ocupar el sitio del otro, en sentir al otro, en caminar en sentir el dolor del otro. Eso es lo que se llama vivir la encarnación. Vivir la encarnación es lo que me permite a mí sentir al otro. No hay posibilidad de ver la creación de Dios sino saliendo de mí mismo. Miren ustedes que el matrimonio es tal vez de esas estructuras sociales, políticas inclusive y económicas, donde tal vez lo más extraño y lo más difícil es poder sentir al otro. Si yo veo al otro en su dimensión humana y me abro a él, es donde está el verdadero matrimonio, la verdadera unión del hombre y de la mujer o de la pareja. Porque en este momento también tenemos que ver con todo respeto que en la vida homosexual hay hombres que se abren a hombres y mujeres se abren a mujeres, viendo en el otro no solamente su realización personal, sino toda la posibilidad del amor. Y eso no lo podemos negar. Entonces, mientras que el sistema me pide a mí el remordimiento para corregirme y el pedir perdón para corregirme y volver a ser aceptado, en una teología de la creación es el abrirme al otro, a la vida del otro. Eso es lo que llamamos la trascendencia mía a la vida del otro. Que mi vida pase al otro como la del otro pasa a mí. Y ese pasar la vida del uno al otro es tal vez lo más hermoso de la vida espiritual, porque estoy yo viendo a Cristo en el otro ve a Cristo en mí, y ese servicio del uno al otro como Cristo es todo un proyecto, digamos, creativo, no es un proyecto de cumplimiento. Mi relación contigo no puede ser de cumplirte,
de cumplirte, porque tú eres mi esposa, yo te cumplo. Eso es lo menos creativo que puede haber. O sea, es un matrimonio vivido desde la ley, desde el cumplimiento. O sea, como si el hecho de encontrarme contigo ya nos amarrara en una ley, en un cumplimiento, y ya ahí se perdió toda creatividad. Y lo contrario, si yo en una apertura veo en ti a Dios, si yo en ti veo a Cristo y te sirvo como a Cristo y tú me amas a mí como a Cristo, entonces la creatividad nunca terminará, porque tú y yo estamos llamados a servirnos y amarnos permanentemente, y en todo momento a ver cómo hacemos para que tú captes mi amor y a la vez yo capte tu amor. Pero eso no tiene nada que ver con cumplimientos. Esta comunidad humana está llena de cumplimientos. Y cumplimos y cumplimos y cumplimos, y cuando no cumplimos pecamos y pecamos y pecamos. Pablo nos lo advirtió. El origen del pecado es la ley. Legalizamos para que se cumpla. Y lo más grave, legalizamos para castigar. Legalizamos para castigar. Hay un cristianismo que yo llamo el cristianismo harto. Y ese es el cristianismo donde la gente viene a preguntar: ¿lo que voy a hacer es pecado? Ay, sí. ¿Lo que voy a hacer es malo? ¿Lo que voy a hacer me lleva al infierno? ¿Lo que voy a hacer me condena? ¡Qué falta de creatividad! Padre, ¿puedo estudiar Reiki? Padre, ¿será que puedo ir a este rito? ¿Puedo ir a esta iglesia? ¿Será que puedo hablar con este vecino? ¿Será que sí puedo participar de yoga? ¿Será? ¿Cómo ves tú esa parte? Porque en todo hay pecado en Reiki, hay pecado en yoga, hay pecado en si rezas mantras, hay pecado en si haces silencio, si no haces silencio, si escuchas esta música. Siento que es algo como muy infantil, que veníamos conversando antes de grabar. Es como, claro, al legislar, y también hablábamos detrás de cámara esto, al legislar hablamos también de merecimientos. Te lo mereces, por lo tanto, también hay algo que no te lo mereces. Y hay algo que también está de moda, yo respeto a los que lo vean de otra manera, pero este tema del merecimiento es: si te portas bien, tú mereces que el universo te dé, no sé, dinero, pareja, Si te portas mal, no lo mereces. A la vez que está el pecado sembrado allá como regulador, también está muy marcado en nosotros ese sistema de recompensas y castigos. Y un cristianismo montado en un sistema de recompensas y castigos, o merecimientos o demerecimientos, pues es un cristianismo completamente falso. Eso es un invento que a lo largo de la historia ha circulado también para controlar al ser humano y para hacerle atractiva la golosina. El cielo como una golosina, la vida eterna como una golosina. Y no, aquí la cosa no es esa, aquí la cosa es dejarnos crear permanentemente de Dios. Hay unas palabras de San Pablo en la carta a los Corintios que a mí particularmente me asombran mucho y medito en ellas con mucha frecuencia. Allá en la discusión apostólica, cuando los primeros cristianos se sentían adeptos de uno u otro apóstol, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, etc. Pablo dice: no, todas las cosas son vuestras, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. A mí todo me es dado en Cristo. Ahora, las cosas son mías y tengo acceso a todo, pero ¿yo qué hago con ese todo? ¿Yo qué hago con todo lo que Dios me da? Si me lo da en Cristo, se supone y he de entender que todo me lo da en Dios. Entonces las cosas en sí no son malas. Ni comer es malo, ni recrearse es malo, ni usar la naturaleza es malo. El problema es si lo estamos usando en Cristo. Yo puedo tener muy buenas amigas, pero ¿qué tal si yo con mis amigas todas las tardes me reúno para despotricar, chismosear y acabar con medio mundo y traer chismes y calumniar e injuriar? Eso termina siendo una amistad prohibida. No porque Dios me la prohíba, sino porque la lógica del discernimiento me está diciendo que estoy malversando el don de la amistad. Eso mismo puede suceder con un cristal de cuarzo, con una meditación, con el yoga, en fin, con el Reiki, que siendo ejercicios o elementos a utilizar dentro de las posibilidades y de la naturaleza humana, yo las utilice para destruir a otro. No es el objetivo.
Miren, es supremamente fácil para un predicador desde el púlpito, para controlar a todo el mundo, darle listas de prohibiciones. A eso estamos acostumbrados. Hay predicadores especialistas en pecados y amplían la lista de pecados cada día. Miren, la Santa Iglesia en alguna época, y aún lo emplea en algunos libros rituales, trae exámenes de conciencia de pecados. Entonces presenta la lista de cuántas veces se pudo violentar un pecado de la ley de Dios y pregunta de 10 hasta 20 maneras cómo pude haber violentado ese pecado. Sí. Pero no pregunta y omite si tú has hecho discernimiento de ese tema. Hablemos del discernimiento, José, que me parece súper clave en este tema de la gracia, como para entender, para que tú nos ayudes a entender desde tu manera cómo dejarnos crear por Dios. O sea, ¿qué papel juega aquí el discernimiento? Bueno, primero que todo, el discernimiento tiene una meta. Primero explico la meta y luego explico qué es. Gracias. El discernimiento tiene una meta. Y la meta fundamental del discernimiento es averiguar si estoy haciendo o no la voluntad de Dios. Y obviamente cuando yo averiguo cuál es la voluntad de Dios, entonces viene la afirmación desde mi interior y desde mi convencimiento si me estoy dejando crear o no. Esto es muy repugnante para ciertos sectores cristianos y católicos. En este momento de la historia, para muchos católicos el discernimiento es repugnante, porque consideran más fijo y mucho más estable que el superior, el obispo, el padre de familia, el papa les diga qué hay que hacer. Si a mí me dicen qué hay que hacer, yo estoy tranquilo. Yo estoy feliz si me dicen qué tengo que hacer. Todo lo tengo asegurado, porque es que el que obedece lo tiene todo claro. El que obedece está en el camino. Así el otro se equivoque. Si un superior se equivoca y yo obedezco, se equivoca él, no yo. Pero ese no es el camino. Aquí estamos viendo una cosa diferente. En el discernimiento yo estoy llamado a averiguar cuál es la voluntad de Dios. Entonces, si yo averiguo la voluntad de Dios, averiguo cómo estoy siendo creado. Ahora, ¿qué discierno? ¿Qué discierno? Yo tengo que discernir la relación de elementos que tengo en lo que he sido, en lo que soy en este momento y en lo que puedo ser. Esos tres elementos: lo que he sido, lo que soy y lo que puedo ser. O sea, cómo han intervenido en mi vida factores como la educación o carencia de ella, cómo ha intervenido mi crianza para tomar esta decisión, cómo interviene mi situación real histórica presente para tomar una decisión. Miren que el discernimiento es prácticamente articular todo lo que soy con todo lo que tengo y con todo lo que me ha rodeado para tomar decisiones. Y de todo ello tomar lo mejor. A mí me gusta mucho la palabra discernimiento porque es una palabra tomada de la albañilería. El que hace discernimiento pasa el cernidor con el que sea, para quedarse, para que salga para escoger lo mejor, ¿no? Sale lo mejor. Lo que queda como basura, todo esto va a un lugar de desecho. Nos quedamos con lo mejor, con lo que pasa la criba. Pasada la criba yo me quedo con lo mejor. Entonces el discernimiento criba, el discernimiento pasa, el discernimiento escoge, el discernimiento selecciona para yo quedarme con lo mejor. Entonces, si yo estoy escogiendo en mi vida lo mejor, en mis circunstancias, a pesar de mis circunstancias, porque las circunstancias también son aprovechadas por Dios y yo elijo, entonces ahí es donde yo encuentro cuál es mi mejor lugar y mi mejor camino en la creación, en el camino que Dios está permitiendo que yo viva a diario, permanentemente. Digamos que para mí es muy importante que este video lo van a ver personas que están acudiendo a terapias alternativas. Sí. Miren, cuando yo hablo de discernimiento, también estoy hablando de algo alternativo. Miren, es supremamente fácil ir a una iglesia y escuchar un sermón de un pastor que condena, de un presbítero que condena, de un obispo que condena, de una persona que tiene catálogos de conductas a seguir. Pero el mundo del discernimiento es un mundo alternativo,
¿Por qué? Porque el discernimiento es una práctica espiritual permanentemente establecida del Espíritu Santo para nuestra vida. Elegir, quedarnos con lo mejor, quedarnos con lo bueno. Uno se da cuenta desde fuera de la Iglesia Católica cómo el pontífice reinante, el amado Papa Francisco, pareciera que tiene multitud de enemigos inclusive dentro de la Iglesia. Y eso se debe a que el Papa no le está poniendo fácil. El Papa le está poniendo desde el discernimiento. ¿Y quién quiere discernir? ¿Quién quiere encontrarse consigo mismo, ubicando su historia, las fuerzas de su historia, los personajes de su historia y las posibilidades de accionar en este tiempo presente desde sí mismo y no desde fuera? Yo diría lo siguiente: la reflexión del pecado nos lanza a una heteronomía, a lo que quiere el otro, pero el tema del discernimiento y lo que debo hacer en la vida es un tema de autonomía y de un diálogo muy responsable con la divinidad. Y si no es con la divinidad, es un diálogo profundamente establecido conmigo mismo. Es un diálogo establecido con mi verdad. Por eso el discernimiento que separa, que comprende, que articula, no es un camino fácil. El discernimiento personal y el discernimiento comunitario es una escuela de humildad, porque es ver las cosas como son, no como deberían ser, sino como son. Una predicación desde el debería ser, pues es una predicación tonta, porque es una imposición desde fuera. Y aquí no se trata de imponer nada, sino de vivir y hacer en la realidad, en la libertad, en lo que soy, en lo que he sido, bueno, regular o malo, pero es desde lo que soy. Yo creo que cuando una persona está buscando alternativas terapéuticas, también tiene que buscar alternativas espirituales. Muchas de las cosas espirituales enfermas del ser humano tienen que ver con eso, con sometimientos exteriores, con grandes pesos que se llevan en la conciencia y en la historia personal, y hay que liberarse de todo eso, y eso se hace es con discernimiento, viendo, como decía alguien, viéndome, mirándome, no ocultándome, ni poniéndome velos, ni tampoco cargando un deber ser de cosas que están en la mente de otros pero no en la mía, y de las cuales yo no tengo ningún interés, ninguna pasión. Yo he creído muchísimo que la espiritualidad cristiana es uno de los factores fundamentales para la salud. Miren, terapias alternativas sin espiritualidad son pañitos de agua tibia. Buscar sanaciones alternativas como sanación energética y la cristaloterapia y todas las manifestaciones de la energía tan hermosas que vimos en este cuerpo que está como tramado de energía, y es un tramado de energía, que eso es innegable, eso está más que comprobado por la acupuntura y inclusive por la acupuntura alemana y por tantos otros conocimientos alternativos. Eso es innegable. Si eso no se arregla con espiritualidad, si eso no le metemos espiritualidad, si eso es de camino o de momento, eso no arregla nada. Porque es que la espiritualidad es una manera de ser, es una manera de ver el mundo, es una manera de enfocarse, es una manera inclusive de ver el presente y el futuro, para dónde voy, cuál es mi destino, en qué bus estoy montado, para qué ruta voy, cuál es mi meta. Eso me lo ayuda a esclarecer la espiritualidad. Y en este momento, hablando de esa espiritualidad, la espiritualidad del pecado, se la podemos llamar así. Hay que cambiarla por una espiritualidad de la creación. Dios me está creando para algo, y yo estoy llamado, y yo creo que Dios está permanentemente celoso y complacido en mostrarnos en la revelación personal, no en la revelación bíblica ni pública, cuál es mi destino. Y esa revelación se hace en la espiritualidad. Y por eso las personas que tienen espiritualidad, en última, las vemos caminar por este mundo con tanta libertad, con posibilidad de detenerse a tomar el agua del camino, a tocar la planta, a tocar la naturaleza, a sentir, porque saben que en la espiritualidad está no solamente la felicidad, sino la posibilidad de crecer y transformar el mundo.
Yo particularmente en este momento tengo muchos problemas con la idea de pecado, porque yo soy heredero del pensamiento católico, y el pensamiento católico ve pecado en muchas cosas. Es más, esa insistencia en que hay que confesarse permanentemente de pecados que no sabemos si son pecado o qué, sino que yo creo hay que cambiar esa espiritualidad del pecado por una espiritualidad sobre la creación de Dios. Eso es mucho más profundo, mucho más profundo. Hipotéticamente yo les quiero presentar como una especie de imagen mitológica, si se quiere, llamémoslo así, porque esto es irreal lo que les voy a contar. ¿Qué tal que en el día de nuestra muerte y nos vamos a encontrar con Dios y Dios me diga: yo no te conozco porque yo no te he creado? ¿Dónde queda todo esto? Yo en la presencia de Dios y que Dios me diga: yo no te he creado, tú te creaste a ti mismo. Wow. Pero si Dios me ha creado, también en esta imaginación que les planteo, ¿cómo va a ser el abrazo que nos vamos a dar Él y yo? Cuando Él me abrace y yo lo abrace, porque yo me he dejado crear por Él y Él me conoce a mí desde siempre, porque Él me ha armado, me ha amasado y no soy un extraño para Él. Y yo creo que en este momento en las religiones hay muchas personas extrañas para Dios, y eso incluye obispos, presbíteros, sacerdotes, gente extraña que no se quiere dejar crear por Dios, no le interesa la creación de Dios y somos completamente extraños a la divinidad. La pregunta es: ¿tú eres un extraño a la divinidad? ¿Yo soy un extraño a la divinidad? ¿Te estás dejando crear por Él? ¿Yo me estoy dejando crear por Él? ¿Estoy haciendo resistencia? Todo esto que llamamos conversión, y que ha sido una ridiculez, porque es conversión a la iglesia. Mire, conversión a tal iglesia, conversión a tal culto, conversión a tal grupo, conversión a tales ritos, una ridiculez. Hay que entenderlo. Conversión es dejarme crear por Dios. Ni siquiera estoy diciendo conversión es dejar de pecar. Nos vamos a equivocar toda la vida. Conversión es dejarme crear por Dios, dejarme amasar por Él. Convertirme no es cambiar de iglesia, no es cambiar de culto. Eso no es la conversión. Conversión no es bautizarme en una iglesia, no, eso no es conversión. Conversión es dejarme crear por Dios. Y obviamente hay que captar esa conversión. El que capta la conversión se enamora. Se enamora. Y estar enamorado de Dios es dejarme crear por Él. Qué interesante. O sea, voy a hablar pues ahora también, te voy a preguntar un poco sobre este tema de las terapias holísticas y líderes, terapias holísticas, más que las terapias, los terapeutas, ¿sí? Porque las terapias son lo que son. ¿Tú sientes que hay embaucadores en este mundo holístico, en el mundo religioso, en cuanto a las soluciones que se brindan? Porque ahorita hablabas de que todo este mundo de terapias holísticas, si no tienen espiritualidad, son carentes de ese néctar de salud, ¿no? ¿Sientes que hay embaucadores en esto? Yo creo que sí hay embaucadores. Sí hay. Ahora, miren, regularmente los embaucadores holísticos, si se pueden llamar así, son personas que no se atreven a hacerle seguimiento a nadie. Cuando yo veo un sanador holístico o alternativo que se compromete a acompañar al otro en su proceso, me le quito el sombrero. Porque regularmente son procesos humanos y espirituales los que están involucrados. Alguien pudiera desvalorizar el chamanismo. El chamanismo es un conocimiento supremamente hermoso. A través del chamanismo han crecido pueblos. Y si uno observa bien el chamanismo, los chamanes son personas permanentes en el pueblo, son el consejero del pueblo, es el taita del pueblo. Él conoce el problema de su gente y acompaña a su gente. Es un acompañamiento espiritual, y ese acompañamiento espiritual se vuelve sanador. El terapeuta holístico sabe qué tiene que hacer por los suyos en el momento oportuno. No es el que tiene el consultorio, el letrero: venga que aquí le arreglamos todo, entre y salga. Entre por la puerta de adelante y salga por la puerta de atrás. No, eso no es sanación holística. Eso es oportunismo holístico.
Regularmente la sanación es acompañamiento, es acompañamiento. Y cuando uno encuentra una persona que quiere acompañar a la otra, independientemente inclusive del reconocimiento económico, ahí hay que mirar la cosa con seriedad. Como le digo, es que la espiritualidad y el acompañamiento espiritual y la sanación espiritual es una cosa larga. No se condensa en una hora. Los problemas de la espiritualidad son largos, son de toda una existencia, de toda una vida, y no se arreglan en un pase mágico. Eso no es seguimiento holístico, eso no es. ¿Tú nos pudieras compartir, antes de concluir este encuentro, para ti algunas claves de discernimiento para saber dónde sí y dónde no? Obviamente, para ser consecuentes con lo que estamos hablando, pues cada persona hace su propio discernimiento, ¿no? Pero tú llevas años acompañando a las personas en sus procesos, desde la parte espiritual, pero también desde la parte psicológica. Como qué tipsitos puedes darnos o qué claves de discernimiento de, mira, esto puede servir para reconocer a un auténtico terapeuta. Una de las características fundamentales del discernimiento es la transparencia. La transparencia. La transparencia es la verdad frente a lo que hay. La transparencia en cuanto que puede haber límites, hasta dónde puede llegar una situación, un problema, un ofrecimiento. Muchas veces llega una persona donde un terapeuta holístico y le dice: yo honestamente no sé qué puedo hacer con usted. Me parece muy honesto, sin embargo lo voy a intentar. Eso me parece a mí que es valioso. La transparencia. Segundo, dar de uno mismo lo mejor que uno tenga. Si yo doy de mí mismo lo mejor que yo tengo, entonces ahí hay una verdadera clave de discernimiento. Otra clave de discernimiento es: ¿qué vamos a hacer? Intentar describir un mapa, un camino, desde el comienzo hasta un posible fin. Eso también es valioso, porque eso significa que la persona tiene algo en su corazón, tiene experiencia y está compartiendo lo mejor de esa experiencia. El discernimiento debe involucrar toda la contextualidad humana. Una persona no se enferma simplemente porque sí. Una enfermedad, una situación moral y espiritual es contextual. Entonces hay que mirar también, hay que buscar las herramientas para ver ese mundo contextual, cómo afecta una realidad de salud, una realidad anímica. No se puede improvisar. Miren, una de las características tal vez más importantes de un camino en la sanación es procurar que las personas se abran al otro, se abran al mundo. Muchas de las enfermedades del ser humano radican en que la persona no se trasciende a sí misma, se encierra en sí misma. Entonces, esa es una de las características muy importantes del discernimiento. Si el que está en proceso de búsqueda no se abre a sí mismo al otro. Hay gente que busca sanaciones y trabajos, o como lo llaman, intervenciones holísticas para crecer económicamente, llenarme de prosperidades, aumentar mi caudal, aumentar mi caja fuerte, aumentar mi plata en el banco, tener mejor carro, mejor empleo, mejor esposo, lo que sea. Pero todo eso es un camino inverso. Te quieres encerrar en ti mismo, te quieres enterrar en tu propio sarcófago de gozo y placer, pero tú no te abres a los demás. Tal vez una de las características más importantes de la búsqueda de la sanación es que se sana el que se abre a los demás. Cuando una persona va a un médico común y corriente, a un consultorio, a una EPS, parte de la garantía del tratamiento y de la efectividad de las medicinas que le receta el médico es que la persona se abra al médico y le cuente su vida, cómo es, sus rituales de comida, sus ejercicios, sus pensamientos. Y si el médico es bien empático y hace pregnancia, encuentro con su paciente, ese paciente tiene muchas más posibilidades de estar estable que uno bien cerrado, que no le cuenta al médico ni lo que vive, ni lo que come, ni lo que hace con su vida. Entonces la transparencia es un factor muy importante. El pasado es el pasado y tenemos que asumirlo como es,
pero también el presente es como es. Y si compartimos con los demás, con quien tiene que ser, con transparencia lo que vivimos, de esa manera estamos en más equilibrio y con más posibilidades de salir adelante. Wow. me quedé Bueno, ¿qué más? re profunda. ¿Qué más quieren preguntarme ahora? Pues, ¿tú tienes alguna pregunta que quieras? Bueno, Está bien, está bien. bueno, muchas gracias al padre Jorgito, que ha sido nuestro técnico en esta tarde, a Gisela, Clara Gisela, hay que remarcarlo con G. Yo le decía Gisela, sino Gisela, es Gisela. Muchas gracias a ustedes, les deseo mucha paz. Pero José, ¿cómo te estás despidiendo? Yo tengo otra cosita más. Ah, ¿tienes más? Sí. Pues por eso. No la vamos a borrar porque procuramos ser No, transparentes. perdón, entonces me quedó la despedida, me quedó mucho. No. A veces nos despedimos y todavía no llega A ver, el ¿qué cierre. más quieres preguntar? Bueno, yo en este podcast siempre hago unas preguntitas así como a quemarropa. Sí. Quémame la ropa. Que tienen que ver más como cómo resumes tú ciertas experiencias. Para ti, ¿qué es el amor? Para mí el amor es apertura al otro. Yo tengo que sacar del marco del sentimiento. Sí, es un sentimiento y como sentimiento pues es una emoción muy valiosa, muy linda, pero el amor en su dimensión más sublime y cumbre es lo que se hace por el otro. Y eso se hace es abriéndose desde uno mismo. En ese sentido yo soy muy consecuente con la palabra de Dios en el sentido de que el amor se ve en la obra, en lo que se hace por el otro. Es la peregrinación que yo hago hacia el otro. Es mi caminar hacia el otro, inclusive lo que llevo en las manos para el otro. O sea, el amor es eminentemente algo práctico. El amor es una condición de la historia, para que la historia tenga sentido, para que sea historia. Nosotros llamamos historia los datos de la historia, pero la verdad es que la verdadera historia humana es la historia del amor, es la historia de los que han hecho los unos por los otros, o de lo que han hecho unos pueblos en favor de otros pueblos. La historia real y mi biografía, si se quiere, es real en la medida en que yo logro ver lo que yo hago por quienes el Señor, Dios, la luz, el amor ha puesto al lado mío para que yo haga por ellos. Como también yo veo en aquellos que han hecho por mí mi verdadera historia con ellos, en cuanto que ellos me han amado. Esa es la historia. Uno quisiera borrar frustraciones, odios, rencores, persecuciones. Eso queda registrado en la historia con dolor. Sí, lo registramos con dolor, pero cómo nos alegramos cuando encontramos el verdadero sentido de la historia en lo que yo he amado y en lo que me han amado. Qué bello. En este orden de ideas, ¿qué acelera tus latidos en el sentido del amor? ¿Qué acelera mis latidos en el sentido del amor? Sentarme a comer con alguien. Para mí la comida es fundamental. Miren, yo veo en la historia eclesiástica, sobre todo en los orígenes del cristianismo, cómo los cristianos se reunían a comer. Y es en ese comer donde se hace la fraternidad. Es en el comer donde se hace la amistad. Porque en la comida estamos completamente libres, no tenemos tensiones, estamos desarmados, no tenemos armas de ninguna clase, no tenemos armas ideológicas, nuestra reflexión está completamente relajada, nuestra emotividad, nuestra meditación está abierta. Compartimos libremente en el comer. Entonces, para mí el comer es un acto sublime de amor. Tanto cuando me invitan a comer, como cuando yo invito a comer. Yo les hago la confesión. Yo me siento lleno de amor cuando invito a comer. No tiene que ser una cosa muy aparatosa. Un tinto, por ejemplo, un pan con chocolate o cualquier cosa. Cualquier cosita que compartamos en la comida, en el comedor, es una apertura en el amor. Es renunciar a toda la carga ideológica. Es abrirme al otro. Eso mismo experimento yo con quienes me invitan a comer. Veo que se abren. Alguien decía, ¿por qué será que los pobres comparten tanto la comida? Pues es que la riqueza del pobre es lo que se come. Y nosotros vemos en las casas más pobres esa apertura en la comensalidad
y uno ve en la comida con el pobre una gran alegría. Y alguien dice es que los ricos no comen. Pues no sé, si hablamos en la categoría de rico como aquel que se reserva todo para sí, aquel que acumula, aquel que no comparte, le cuesta compartir, entonces no está haciendo comensalidad. Y la comensalidad es abrir mi casa y mi comedor a tu felicidad desde mi felicidad. Y ese compartir es una riqueza espiritual enorme, enorme. Las verdaderas comunidades se hacen comiendo. Así se hizo la comunidad apostólica. Miren que en los testimonios de Pascua, Jesucristo nuestro Señor aparece comiendo con sus discípulos. Es comiendo con ellos y es en medio de una comida donde Él les muestra o se tiene la experiencia de la resurrección. Es comiendo. No es extraño pues que en el comer, en el compartir, tengamos tantos beneficios. No sé si ustedes lo han vivido cuando tienen una visita de personas que quieren mucho y las invitan a comer, lo que queda después de la reunión. Queda una satisfacción. Ay, sí. Y una alegría enorme. Esa alegría lo vale todo. Esa alegría vale mucho más que muchos regalos y vale mucho más que el dinero y vale mucho más que el halago o que el aplauso. Vale muchísimo porque es una sensación de bienestar feliz, de saber que me he encontrado con el amor, no solamente con el mío, sino también con el que he recibido. Muchas gracias, José. Estar contigo es una oportunidad de sentir el amor divino. Yo te decía ahorita que en el encuentro que tuvimos anoche, para mí era como cuando los discípulos de Emaús iban hablando con Jesús en el camino, que cuando ya desaparece Jesús, ellos quedan conversando y dicen, ¿no sentíamos que nuestros corazones ardían cuando partió el pan? Eso siento yo cuando converso contigo. Siento que el corazón se me acelera de amor, de gratitud, me siento amada por Dios, siento que es una bendición contar con este espacio. Y si ustedes que están viendo este podcast o escuchando consideran que para otras personas también puede ser una oportunidad de compartir amor, sanación, no es sino que le des compartir. Si tienes dudas, quejas, comentarios, aquí en la cajita de descripciones lo puedes hacer, que son bien recibidos, y en su momento yo se los haré llegar a José para que cuando él tenga la disponibilidad pueda responder también, ¿no? Para terminar, ustedes que están buscando la sanación y que buscan las terapias de sanación, yo quisiera darles 3 palabras que son muy importantes. Gracias. Primera palabra, oración. Ora como tú quieras, pero ora. Ora según tu gusto. Ora según tu espacio, tu tiempo, según tu libro sagrado, pero ora como tú quieras. Segunda palabra, concentración. No ores porque toca, no ores porque sí. Ora con concentración. Ora en un espacio donde nada perturbe tu oración, donde ni siquiera tú mismo perturbes tu oración, o sea, con distracciones interiores. A veces estamos orando y nuestra imaginación está haciendo un revuelco allá. No, intentar concentrarnos en la oración. O sea, voy a orar y es a orar. No es a imaginarme cosas, es a orar. No es a resolver problemas en la oración, no, es a orar. No es a hacer la agenda de mañana mientras oro, no, es a orar. Y en segundo, colócale intención a la oración. ¿Tú qué quieres con esa oración? ¿Es una intención humana? ¿Es una intención espiritual? ¿Es una intención egoísta? ¿Es una intención de servicio, de apertura? ¿Cuál es tu intención? Ve con tu intención muy clara. Esas 3 cositas ayudan mucho para que cuando yo estoy orando por mi salud o por la salud de otros, pues alcancen los frutos. Yo creo que oramos para obtener frutos, no simplemente para regodearnos, no, es para obtener frutos. Hay frutos que son personales, hay frutos que son para la comunidad, son frutos para un enfermo, frutos para una persona que está distante. Por eso es tan importante ir con la intención. San Ignacio nos dice que antes de hacer cualquier ejercicio, pongamos delante el deseo de lo que queremos alcanzar. ¿Yo qué quiero? ¿Qué deseo tengo con mi oración? Y hacerlo muy claro, tenerlo muy presente. Resumo entonces. Oración,
concentración e intención. Llámese oración de repetición, una oración a partir de una lectura, una profundización en mi interior, en el simple silencio, como sea. Pero tener esas tres características claras. Para terminar, para no agobiarlos más, No. repito, oración, concentración e intención. Muchas gracias. Un beso y un abrazo a cada uno de ustedes. Yo no sé, esta vez mi despedida no es como habitualmente lo hago, porque me quedo aquí digiriendo y como María, en la medida de lo posible, tratando de guardar en el corazón. Muchas gracias, José. A ti, Dios te bendiga. Muchas Amén. gracias y un saludo para todos. Hasta Dios quiera una próxima oportunidad.